que nos trajo hasta aquí. No conoce las fronteras, esta pasión dentro de mí. Es anhelo el que me empuja cada nuevo amanecer, con mis temores, ilusiones y los restos del ayer. En 1967, María Zambrano publicó La tumba de Antígona, un ensayo sobre la figura trágica que acompañó el universo filosófico durante la mayor parte de su vida. Es importante decir que, aunque en 1967 se publicó por primera vez este ensayo, ya en 1945 ella había tenido, digamos, se habían escrito los primeros manuscritos, ¿verdad? Y que correspondían, digamos, a esa respuesta del régimen franquista, ¿verdad? Por el que ella estaba, pues claramente dando una respuesta filosófico, ética y política a esta situación. Para quienes no conocen el drama de Antígona, se resume de esta manera: es un individuo que completamente solo y sin ayuda de nadie se enfrenta completamente solo contra su país, contra las leyes de su país, contra el jefe de Estado de su país, y bueno, por esa misma razón es condenado inmediatamente a muerte. Este individuo era una mujer, Antígona. En esta obra particularmente, Zambrano sitúa el planteamiento de una ontología encarnada poéticamente en Antígona. La inmersión de este ontos se traduce en un proceso de conciencia recuperada por el individuo que trasciende su condición de víctima a sujeto político. Conciencia, dirá Zambrano, es despertar del ensueño de la vida, conciencia en la que el alma tiene que revelarse y aún revelarse, vida no vivida que debe despertar, recuperación de la vida individual propia que ha sido sustraída sin dar tiempo de pensar en sí misma. Y con esto hace referencia a todas las víctimas en contexto de guerra que pues, obviamente son sustraídas, ¿verdad? Por los estados militares. La conciencia, al nacer en su inexorable claridad, es también un delirio de esperanzada justicia. La conciencia nace en Antígona por su capacidad de adentrarse en la intimidad y el valor de enfrentarse a su historia, resistiendo a la tentación de deshacerse de la memoria. Esta conciencia se posibilita en la palabra portadora de verdad, y aunque el término pues, es bastante problemático, María Zambrano se refiere a él como una verdad de múltiples formas, que atiende a saberes que no operan y se limitan a un lenguaje unívocamente racionalista, sino que contempla el deslizamiento de los sentidos, la transposición simbólica en que el cuerpo se expresa y piensa. Lo anterior es la afirmación de aproximar el intelecto al sentir, que Zambrano consideraba el fundamento de todo conocimiento humano. Para que una filosofía sea realmente viviente, es necesario romper la hegemonía de la mente y prestar atención al ser humano en su totalidad, explorando la inteligencia del cuerpo como una fuente de creatividad, lugar en que el alma, el ser, late y en que actúa como mediador en el contacto con la materia viva. En su ensayo La destrucción de las formas, Zambrano explica que la esencia de lo trágico parece ser la fijación de lo humano sin revelarse, la manifestación de lo humano en cautividad. Y con esto refiere a un ontos oculto, negado, relegado al espacio del no ser, y que es habitado por las víctimas. Lo humano, sin posibilidad de revelarse, es padecido por los individuos condenados al no ser, sepultados por la historia, pero también por la prisa y la vanidad del hombre occidental. Estos otros son encarnados en Antígona. Durante la guerra y después de la guerra, las mujeres han habitado desde siempre el espacio del no ser, del anonimato, el silencio, el exilio real, el exilio simbólico, el transtierra, y, dirá Zambrano, como los locos, los niños o los místicos han permanecido al margen de toda racionalidad y del lenguaje con el que el poder los proscribió, ha pretendido justificarse. En este sentido, la contribución epistemológica de Zambrano a través de su razón poética ha sido rescatar saberes que el lenguaje racionalista desatiende debido al reduccionismo especulativo y divisorio entre pensamiento y vida.
Zambrano reconcilia esta mirada decidida y se interesa en conocimientos que son producto de la guerra, el dolor y la angustia, que han permanecido ocultos o ignorados y que expresan en la palabra, en el universo simbólico y subjetivo, y que se expresan, en las imágenes que emergen en el delirio de la oralidad ofrecida por estos otros, es decir, por estas víctimas o estas personas condenadas a ese espacio del no ser. Por esto Zambrano se interesó en rescatar una Antígona cuya condición de víctima inocente se viera trascendida gracias a la conciencia. Modificó el final de la tragedia de Sófocles y en el ensayo de 1965 sobre esta escribe: mas para llegar a cumplir el sentido total que la figura simbólica contiene, Antígona tuvo que llegar a la palabra, tuvo que hacerse conciencia, pensamiento. En esta conciencia, es esta conciencia la que posibilita la inmersión de un ontos, un decir, un pensar alternativo, con que se recupera la dimensión de lo real, del ser, que despotismos o inercias diversas han ocultado a lo largo del tiempo. Los otros, los condenados a no ser en la historia reciente de nuestra región, y que encarnan la Antígona de Zambrano en la recuperación de un ser pretendidamente oculto por la historia y el Estado, son las mujeres quechíes de Sepurzarco, Guatemala, capturadas por militares entre los años 1982 y 1983 del destacamento militar de la zona de Sepurzarco, que fueron sometidas a violaciones contra los derechos humanos como esclavitud sexual, esclavitud doméstica, esclavitud, explotación económica y otros tratos crueles e inhumanos. Durante 30 años de silencio, durante 30 años, las 13 sobrevivientes, dos de ellas que fueron asesinadas, deciden presentar sus testimonios como anticipo de prueba. Y en el 2012, en el 2014 finalmente se toman estos testimonios como pruebas, son aceptadas, para que finalmente en el año 2016 los militares responsables sean llevados a juicio. El proceso del juicio duró 19 días, tiempo en el cual las mujeres permanecieron con sus rostros y con sus cuerpos completamente cubiertos, y no fue sino hasta que el día en que se condena al teniente Stilmer Reyes a 120 años de prisión inconmutable y 240 años al comisionado Heriberto Valdés por ser responsables de estos crímenes, las mujeres quechís deciden descubrir sus rostros por primera vez. Cubrirse los rostros, los cuerpos durante el proceso del juicio, gesto deliberado de las mujeres quechís, es una manifestación de este decir alternativo en que se expresa la recuperación, la reaparición de un ser negado por la historia, que si atendemos en coherencia con Zambrano, refiere a un ontos que emerge de una subjetividad, desde la reflexión de las mujeres de Sepurzarco y del universo simbólico expresado en sus cuerpos. De la misma manera en que el pensamiento de Zambrano y particularmente en la tumba de Antígona se teje una filosofía arraigada en las imágenes, porque éstas encarnan, según Surlot en Zambrano 2005, a diferencia de la metáfora, algo más que una sustitución ornamental de la realidad, Jean-Luc Nancy considera también que el cuerpo es imagen, no representación, y que por encima de las miradas objetivantes que delimitan los cuerpos a partir de funciones y percepción, debe haber una mirada fenomenológica que nos diga que percibimos más que objetos, percibimos ser como un conjunto de afectos, pulsiones y disposiciones profundas. Antes de este funcionar, o al mismo tiempo que funcionamos, estamos en el mundo más allá de esas funciones. Estamos en él de manera efectiva, pulsional, simbólica, mítica, especulativa. Lo anterior significa para Nancy que los cuerpos son diferencias, fuerzas e identidades. Nuestro carácter de alma, de ontos, se expone en su extensión, el cuerpo, porque es dicha extensión la que nos tiende y nos extiende en el mundo y hacia él y como parte de él. Y ya que tomamos parte de este mundo, lo tocamos de todas maneras, con nuestros sentidos, nuestros movimientos, nuestra sensibilidad, nuestra comprensión e incomprensión. En su libro Corpus, Nancy señala la necesidad de abandonar la palabra dualismo. También hace referencia a la unidad, también la referencia a la unidad de una dualidad. Se trata más bien de pensar en la unidad del ser fuera de sí. El alma es la extensión o lo extendido en el cuerpo. Lo que ha sido pensado bajo el nombre de alma no era otra cosa que la experiencia del cuerpo que es.
El alma es un nombre para la experiencia del cuerpo. En el cuerpo, lugar de acontecimientos del ser, la performatividad de las mujeres de Secursarco, a través de actos de habla, de sus testimonios, su vestimenta y el discurso simbólico que se extiende en sus cuerpos, desafían y transforman el statu quo de legitimidad ocupado hasta entonces por los militares. Esto genera una irrupción en los mecanismos y espacios dinamizantes del poder y generan, en palabras de Butler, una crisis en las convenciones del decir lo que no se puede decir, la fuerza que tiene el discurso censurado cuando irrumpen en el discurso oficial y abren el performativo a un futuro impredecible. Interesa, por tanto, entonces al estudio de este anteproyecto situar como tema una hermenéutica sobre performatividad del ontos en las mujeres quechis de Secursarco vinculada a la figura filosófico-poética de Antígona, de María Zambrano. De manera que el problema de este estudio presenta una hermenéutica que articula dos fuentes de análisis. Por un lado, el discurso simbólico de la Antígona de Zambrano, un mundo de referencia en el ontos de las mujeres quechis de Secursarco, y por otra parte, la performatividad del correlato visual, el registro de imágenes que hay sobre el proceso de juicio, ¿verdad?, donde ellas están pues claramente hablando a través de sus cuerpos. Y que se expresa también desde la teoría de Jean-Luc Nancy sobre la inmersión de un ontos, en este caso un ontos femenino. Me propongo, digamos, con la metodología, presentar un estudio que sea una interpelación metodológica del quehacer filosófico mediante formas creativas de aporte referencial, coherentes con temas que merecen ser abordados no solo teóricamente, sino con riqueza de otro tipo de fuentes, ¿verdad?, y recursos simbólicos, estéticos, discursos visuales para desarrollar pensamiento. Y en coherencia con la filosofía de María Zambrano y con su método, este proyecto tiene por objeto un hacer filosófico integrador de diferentes disciplinas, teóricas, documentales, testimoniales, audiovisuales, que posibiliten la referencialidad visual, la imagen, en este caso, ¿verdad?, este correlato visual de los cuerpos de las mujeres quechis, y en estos cuerpos de una encarnación del lenguaje como correlatos discursivos. Y se me olvidó pasar la presentación. Como justificación, bueno, no hay ninguna, hasta el momento no hay estudios ni sociológicos, culturales, antropológicos, filosóficos sobre el caso de las mujeres de Secursarco. Y bueno, considero que es necesario hacer una investigación filosófica comprometida, que esté arraigada, en verdad, a situaciones del fenómeno del presente y que tengan una incidencia. Eso se espera, ¿no? Ok, gracias. Voy a pasar las diapositivas, disculpen. Bueno, podemos ver aquí, esta es una foto tomada por Carolina Estrada, una documentalista guatemalteca, y la idea es justamente hacer un trabajo que inicie primero por una elaboración hermenéutica sobre las categorías del ser, ¿verdad?, planteadas en Zambrano y que serían extraídas de su libro, de su obra Antígona, este ensayo que les comenté anteriormente, para hacer una hermenéutica a partir de un discurso simbólico que se expresa en los cuerpos, ¿no?, una performatividad clara como una respuesta a lo que las compañeras de Secursarco estaban deliberadamente haciendo en el espacio durante el transcurso del juicio. Este es un fotograma, ahí lo que sí, digamos, podemos encontrar es bastante material audiovisual referente al caso, es bastante reciente.
y es el primer juicio en la historia del país, ¿verdad?, que condena a militares por esclavitud sexual en contexto de guerra.